Salmo 67. El Salmo 67 está dedicado especialmente para aquellas personas que se han hecho la siguiente pregunta: ¿para qué existo? ¿Para qué nací? ¿Cuál es el propósito que Dios me puso en este mundo? ¿Para qué? No le veo un rumbo a mi vida. Este salmo está dedicado para ti. Y comienza diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Qué es misericordia? Misericordia consiste en no darte el castigo que mereces por haber pecado. O sea, dice: Dios tenga misericordia de nosotros. No nos castigue por haber pecado, por haber transgredido la ley. No nos castigue y nos bendiga. Lógicamente, cuando recibimos la misericordia de Dios, que viene previo al arrepentimiento, y el arrepentimiento es alejarse del pecado, cuando recibimos la misericordia de Dios, estamos recibiendo también la bendición de Dios. Y al recibir la bendición de Dios, ¿qué va a pasar? Él va a hacer resplandecer su rostro sobre nosotros, lógicamente. Esto nos recuerda también a la bendición sacerdotal que se encuentra en Números capítulo 6, versículo 24. Números capítulo 6, versículo 24 dice: el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Así que el salmista lo que está repitiendo es la oración sacerdotal. Ahora, ¿qué significa que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz? ¿Qué significa esto? En otras palabras, que nosotros imitemos el carácter de Dios. O sea, resplandecer el rostro del Señor es que nosotros imitemos a Jesucristo, que imitemos a Yeshua en todo. Eso es resplandecer su rostro. También en esta última frase se encuentra la palabra Selah. ¿Qué significa Selah? Selah tiene que ver con meditación. Recuérdese que estos cánticos se entonaban en el templo, ¿verdad? Y dicho sea de paso, dice que en el subtítulo dice: al músico principal en Nejinó, salmo, cántico. Este Nejinó significa instrumentos de cuerda. O sea, este cántico tenía que entonarse con instrumentos de cuerda. Y al entonarse había una pausa musical, que eso es lo que significa el Selah. ¿Y para qué esa pausa musical? Para meditar. ¿De qué vamos a meditar? De lo que dice el versículo. ¿Qué dice el versículo? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Nosotros estamos buscando la bendición de Dios. Nosotros estamos buscando la misericordia de Dios. Muy sencillo. Si quieres la misericordia de Dios, perdona a tu prójimo. No tengas enemigos. ¿Por qué? Porque si tú no perdonas al que te ofende, si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo Dios te va a amar a ti? ¿Ok? Así que el requisito principal para esto es buscar la paz con todos mientras sea posible. Versículo 2 nos va a decir entonces para qué nosotros vamos a recibir esa bendición, para qué vamos a reflejar su rostro, para qué vamos a resplandecer la gloria de Dios, para qué. Hay un propósito. Recuérdese que la bendición no es el fin, la bendición es un medio. ¿Y ese medio es para qué? Dice el verso 2: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Así que si nosotros queremos buscar la bendición de Dios, ¿es para qué? Para llevar a otras personas a que también reciban esa bendición. La bendición de Dios no la recibimos para guardárnoslas, no la recibimos para que nosotros nos quedamos como iluminados ahí y sin hacer nada. No, es para llevar el mensaje, la verdad a otras personas que están
en tinieblas, y que estas personas que están en tinieblas también puedan iluminar, resplandecer el rostro de Dios a las demás personas. ¿Okay? Así que vamos a ver entonces Isaías 42, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré. Y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos. O sea, para que el Señor entonces va a colocar al Mesías por pacto al pueblo, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Okay? Esa es la misión del Mesías, lógicamente. Pero a su vez también es nuestra misión. ¿Por qué? Porque el Mesías no trabaja solo, el Mesías trabaja con sus súbditos. ¿Okay? El Señor nos quiere usar para esta tarea. De hecho, una de las palabras que Él dijo es: ve por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Okay? De hecho, en Mateo 25 también dice que cuando Él venga, muchos le van a decir: oye, nosotros, el Señor le va a decir: apartados de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve preso, no me visitaste, tuve enfermo, tampoco fuiste a verme. Entonces esa misión también es para nosotros. Y le preguntan: oye, Señor, ¿pero cuándo estuviste preso o enfermo? ¿Cuándo tuviste hambre o desnudo? Y dice: por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí no me lo hiciste tampoco. ¿Okay? Así que servimos a Dios sirviendo a los demás. ¿Okay? Ayudando a las demás personas que están en las tinieblas, que están en oscuridad. ¿Okay? Continúa el verso 3, dice el verso 3: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y esto es el resultado entonces de haber resplandecido el rostro del Señor. O sea, de haber llevado la luz a las personas que están en tinieblas, la consecuencia va a ser que todos los pueblos van a alabar al Señor. ¿Okay? Todos los pueblos lo van a alabar, todos los pueblos te alaben. ¿Okay? Y esto es muy importante. Al nosotros cumplir esta tarea, ya nosotros podemos entender para qué fuimos creados. Fuimos creados ¿para qué? Para llevar a conocer el mensaje de salvación a las personas que están en tinieblas. ¡Qué maravilloso! ¿Okay? Y te aseguro que cuando empieces a hacer esta obra, no va a llegar al pensamiento la frase de: no, es que yo no sé para qué nací, el Señor se equivocó conmigo. No, porque esto va a ser tan maravilloso que vas a estar lleno del Espíritu de Dios. ¿Okay? Y lo que vas a querer hacer es entonces ayudar a más y más personas. Versículo 4 dice: alégrese y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. ¿Okay? ¿Quién es el que juzga? ¿Quién dice que va a juzgar? El Señor Yeshua, el Mesías, es el que va a juzgar. ¿Okay? Y el versículo 4 entonces termina con un Selah también: y pastorearás las naciones en la tierra. ¿Okay? Y tenemos que meditar en esto. ¿Por qué? Porque al igual, si nosotros no cumplimos la misión por la cual nosotros hemos sido creados, hemos sido puestos en este mundo, igualito el Señor va a traer juicio. Y ese juicio se nos va a presentar todas las oportunidades que nosotros hemos tenido de predicar el Evangelio y no lo hicimos. Así que a la final tendremos que pagar las consecuencias. ¿Okay? Ahora, un requisito aquí especial es que al estar con Cristo, al hacer la voluntad de Dios, muy importante, dice que hay gozo. Dice: alégrese y gócese en las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad. O sea, cuando tenemos a Yeshua en nuestra vida, hay alegría, hay gozo. Y más sabiendo que Él es el que va a juzgar. ¿Por qué nos llenamos de gozo sabiendo que Él va a juzgar? Porque Él juzga con misericordia.
Acuérdese, Él juzga con misericordia. No importa los errores que tú hayas cometido, no importa los pecados que hayas hecho en el pasado, el Señor está dispuesto a tener misericordia contigo si te alejas y te apartas. Y entonces comienzas a trabajar para la obra de Dios. Dice el versículo 5, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Entonces en el verso 6 nos viene diciendo que la tierra dará su fruto. Esto puede ser algo simbólico también. ¿Por qué? Porque ¿cómo viene el fruto? O sea, ¿por qué va a dar el fruto la tierra? Porque sembró la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios, dice en Isaías, no vuelve a él vacía, sino que da su fruto y dice que al 100 por 1 también. O sea, la palabra que sale de Dios y va por el mundo no vuelve a él vacía, da mucho fruto. Entonces, esta palabra que estás escuchando le da la vuelta al mundo y produce mucho fruto. No cuesta nada y es de mucha bendición hacer el bien. Así que la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios. ¿Se da cuenta? Al llevar la palabra por todo el mundo, el Señor nos va a bendecir. ¿Ok? Y también dice, el Dios nuestro, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. El temor a Dios. El temor a Dios viene por consecuencia de obedecerle. ¿Ok? Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros entendemos quién es Dios, nosotros tememos a Dios. ¿Por qué el mundo no teme a Dios? Porque no conoce a Dios. ¿Ok? Por cuanto son del mundo, no lo conocen. Pero nosotros que hemos leído las Escrituras y entendemos quién es Dios y entendemos también la misericordia de Dios, entendemos el amor de Dios que envió a su único Hijo para morir por cada uno de nosotros, entonces podemos respetarlo, podemos tenerle temor. ¿Okay? Y recuerde también que muchas veces, para terminar, hacemos mucha obra misionera. Muchas veces predicamos afuera a tiempo, fuera de tiempo, etc. Y mucha gente, y me ha pasado, se desanima al momento. ¿Por qué? Porque no ve los frutos al instante. Déjame decirte que los frutos pueden ser de largo plazo. ¿Okay? Por eso es que si en este momento tú has comenzado un ministerio, tú has comenzado una obra de evangelización, tú has comenzado a hacer un proyecto de ayudar a personas, pero sientes que no, o sea, no responde a como tú quieres que respondan, sienten que no se acercan al Señor, sino que cada vez blasfeman más el nombre de Dios, créeme que a su tiempo la palabra va a dar fruto. No te desesperes, no seas impaciente, siga haciendo la obra del Señor, que más adelante vas a ver los resultados. ¿Okay? Que el Señor te bendiga entonces. Shalom, shalom.